Inicia la grabación. Según la definición de este tipo de enfermedad crónica degenerativa, que va a ser muy frecuente a partir de la quinta década de la vida, se le va a considerar como un problema médico o como salud pública, ¿no? Ya que este tipo de problemas condiciona un gasto elevado en la atención de estos pacientes, ¿no? El costo del implante, los tiempos de hospitalización, el uso de recursos, son fracturas muy comunes, o perdón, lesiones comunes que se pueden presentar por diferentes tipos de factores, ¿no? Entonces, esta enfermedad también es conocida como lo que se llama en alguna literatura como osteoartritis, ¿no? Pero más conocido comúnmente como artrosis o osteoartrosis. Según la etiopatogenia, esta enfermedad tiene muchos factores, ¿no? No podemos especificar uno en sí, pero hay muchos factores que pueden condicionar este tipo de enfermedad. Uno de los factores, como dicen, es la edad. A mayor edad, mayor desgaste, pero también se ha visto gente joven con este tipo de alteraciones. Por eso también es una posibilidad, ¿no? El sobrepeso, al mayor presión en una articulación, también va a haber mayor desgaste. Lesiones anteriores, o sea, fracturas, lesiones ligamentarias que condicionen inestabilidades de las articulaciones, van a también condicionar que estas carillas articulares también se te puedan desgastar con mayor facilidad y condicionar también esta patología, ¿no? El género, según dice el sexo masculino, es el que se maltrata más. Dicen que trabajan más, bueno, eso es lo que dicen, entonces también es una probabilidad, ¿no? Y también se menciona pues disposiciones genéticas, ¿no? Hay estudios que nos dan una posibilidad también que a través genética uno puede tener este tipo de patología, ¿no? Se menciona pues no que a nivel de las estructuras articulares donde descarga la fuerza por cualquier factor que ya hemos mencionado puede haber lo que se llama pues una alteración pues en el desgaste. El hueso subcondral, el hueso que se encuentra por debajo del cartílago, por las múltiples actividades puede ceder, se puede microfracturar, se puede cicatrizar, y estas múltiples lesiones pequeñas va a condicionar a que se esclerose, ¿no? O sea, lo que normalmente en una radiografía vemos lo muy blanquito, lo muy marcado, es una esclerosis que se va a encontrar en el hueso por debajo del cartílago, ¿no? Este hueso, como se me dice, se puede presentar unos pequeños quistes o pseudoquistes o géodas, y también va a depender también mucho del aumento de la presión del líquido sinovial, ¿no? Hay que tener presente que una articulación, lo que nosotros vemos en una radiografía solamente es hueso, pero hay que tener presente que todo el componente articular se va a alterar, incluyendo el tejido sinovial, es el que produce líquido, por lo tanto pueden haber derrames articulares y este aumento de presión también va a ser condicionante a la alteración a nivel de toda esta estructura, ¿no? Se menciona pues que el famoso osteofito es el signo característico de enfermedad, se puede presentar ya cuando tenemos ya pues un desgaste ya, como se dice, ya totalmente evidenciado, ¿no? Yo puedo tener dolor, molestias en esa articulación, pero si no tengo un osteofito todavía yo no le puedo dar el signo de artrosis. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la fisiopatología de esto, no? Se menciona que si nosotros tenemos una línea media, en el lado derecho tenemos una articulación normal, ¿no? Tenemos el hueso subcondral, tenemos el cartílago, tenemos la cápsula articular, tenemos el tejido sinovial y tenemos el famoso líquido articular, ¿no? O líquido sinovial. En un problema patológico, en una osteoartritis o una artrosis, todas las estructuras se tienden a alterar, ¿no? Y como les digo, en una radiografía yo solamente veo hueso, más no veo cápsula, no veo tejido sinovial, no veo líquido articular. Todo esto también se tiende a alterar. Si nosotros vemos acá el engrosamiento de la cápsula articular, el engrosamiento del tejido sinovial y por ende, al estar inflamado, produce mayor líquido articular, las pequeñas lesiones que se encuentran en el hueso subcondral
y la disminución del grosor del cartílago que condiciona pues los pinzamientos o las alteraciones que radiográficamente nosotros la vamos a poder evidenciar. Entonces, nosotros cómo podemos clasificar esta patología, ¿no? Nosotros podemos clasificarla en dos tipos, idiopática o primaria o esencial, o sea, como si se puede de causa desconocida, ¿no? Que se menciona pues que no podemos echarle la culpa a ningún tipo de problema, como se dice, ¿no? Se menciona que es la más frecuente y la más común. Y la otra es la secundaria, que es debido a, como se ven en las imágenes, a una fractura articular, a un sobrepeso, una enfermedad X, una enfermedad sistémica, o sea, pueden haber debido a muchas causas, ¿no? Entonces, esto es la clasificación a la artrosis secundaria es debido a algún tipo de patología que nos puede condicionar biomecánicamente una alteración en la articulación. Acá vemos en esta imagen una artrosis de cadera o coxartrosis, en la cual vemos que la cabeza, bueno, las cabezas de ambas articulaciones coxofemorales, tanto la derecha como la izquierda, pierden lo que es su configuración anatómica normal, ¿no? Si nosotros nos podemos a revisar lo que es normal, normalmente el trocánter menor debería estar casi más o menos a la altura de la línea bisquiática, no o sea, a la altura de estas del borde isquiático. Acá se ven levantado, o sea, la cabeza está totalmente destruida, por lo tanto tiende a elevarse un poco más, o tiende como si se fuese a empotrarse, pues, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una coxartrosis? Coxartrosis debería ser un desgaste o una alteración o una artrosis, en este caso de la articulación coxofemoral o cadera, como dicen, ¿no? Según esta articulación, que es una articulación de tipo en artrosis por la cabeza y su forma, es la segunda articulación con más frecuente de afectarse, ¿no? Se menciona pues que la artrosis de cadera se considera grave si los síntomas constituyen un impedimento importante para la movilidad y dependencia, ¿no? Hay que tener presente que esta enfermedad limita mucho el movimiento. El paciente que es independiente se vuelve dependiente, puede ser a una familia, a una muleta, a un bastón, y sí puede conllevar pues problemas eh, internos en el paciente, ¿no? Porque te va a limitar tus actividades que normalmente uno la podía realizar. ¿Cuál es el cuadro clínico de esta patología, no? El dolor es lo clásico y lo básico en esta zona, pero el dolor no es un dolor, es un dolor diferente, no es un dolor común y silvestre, ¿no? ¿Cómo es el dolor de esta enfermedad? Es un dolor post-inercia, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿No? Que el paciente, cuando está sin movimiento, no hay molestias, pero cuando el paciente se empieza a mover, después de un tiempo sin movimiento, el dolor empieza a incrementarse, ¿no? Esta articulación empieza, como se dice, a calentarse y el dolor empieza a disminuir, pero conforme se vaya soportando mayor carga a esta articulación, el dolor nuevamente se vuelve a incrementar. En alguna literatura antigua se mencionaba, pues, que decían, pues, cuando la cadera duele, la rodilla llora. ¿Qué significaba esto? ¿No? Que algunas veces habían problemas de artrosis de cadera y tenían dolores reflejos y se iban hacia la rodilla. Y el paciente venía por un dolor de rodilla, más no un dolor de cadera. Y bueno, pues el médico le tomaba la radiografía de la rodilla, no encontraba nada y lo mandaba a su casa. Entonces, en este tipo de casos, uno no le, bueno, la radiografía es un examen fácil de tomar, muy, como se puede decir, tan universal que uno lo puede tomar en cualquier lado, el costo no es tan excesivo, y uno puede tomar pues tranquilamente ambas rodillas y lo que es una radiografía de pelvis, ¿no? Y por lo tanto puedes mapear todas tus articulaciones pensando si estamos hablando de un proceso degenerativo. Aparte del dolor, también podemos tener una disminución de la movilidad debido al dolor, o sea, ya los movimientos no se van a dar en rangos adecuados, van a estar limitados a expensas de este dolor, ¿no? Va a haber claudicación en la marcha,
una pequeña cojera dependiendo de la cadera que esté afectada, y dependiendo también al desgaste o al maltrato de la articulación, podemos encontrar una pequeña inestabilidad también en esta zona, ¿no? Entonces hay que tener presente de que para encontrar todo, probablemente ya tengamos una artrosis bastante severa, ¿no? Pero acá hay que tener presente que el dolor es un dato que nos puede ayudar para tomar unas radiografías precoces y evitar o tratar de, como se dice, prevenir que esta enfermedad sea muy florida, ¿no? ¿Qué exámenes auxiliares nos pueden ayudar para nosotros disponer de armas para dar este tipo de enfermedad, ¿no? Los exámenes auxiliares, por ejemplo, el laboratorio. ¿Para qué me sirve el laboratorio acá, no? Si es un problema de rayos X, ¿no? Pero con el laboratorio yo podría descartar, estamos hablando de un proceso primario o secundario, ¿no? Puedo tener, por ejemplo, resultados positivos para artritis reumatoidea, puedo tener resultados positivos a lo mejor para un problema tuberculoso, o sea, hay muchos, el laboratorio nos puede descartar algunas enfermedades como para tener una enfermedad secundaria, ¿no? Pero si no hay ningún tipo de agente de laboratorio positivo, estaríamos hablando de un problema primario, a menos que no haya un desgaste o una fractura antigua en esta zona. La radiografía es un examen rápido, simple, de costo bajo, que nos puede dar el diagnóstico rápidamente, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo que yo tengo que encontrar en una radiografía para pensar en una artrosis, ¿no? Acá se ven las imágenes que están en un círculo. Esto blanco que se ve es la famosa esclerosis, ¿no? Que se puede encontrar tanto en la parte acetabular como a nivel de la cabeza femoral. Entonces, si empieza a haber mayor esclerosis, también va a haber una disminución de la luz articular. El espacio, normalmente entre cartílago, siempre se evidencia radiográficamente, ¿no? Y este espacio uno puede también hacer una pequeña comparación. Algunas veces pues es primaria y solamente de un solo lado, porque en este caso es de los dos lados, ¿no? Siempre hay que ver siempre radiografías normales para más o menos hacer una pequeña comparación. Entonces, el espacio articular se encuentra comprometido, o lo que nosotros llamamos también pinzamientos, y nos hace pensar pues en un proceso degenerativo, ¿no? El osteofito como signo característico de enfermedad también se debe encontrar, ¿no? La esclerosis subcondral que ya hemos hablado, los quistes o geodas se pueden encontrar siempre que sean radiografías digitales, porque en las radiografías antiguas, como no son tan claras, probablemente se puedan encontrar, ¿no? Y los ratones articulares o cuerpos articulares, que son osteofitos que se han quebrado, se han fracturado y están flotando dentro de una articulación, que también condiciona un dolor de cabeza para el paciente, porque es muy doloroso. Entonces, ¿cómo es que el dar el diagnóstico relativamente va a ser bastante sencillo, ¿no? Pero hay que determinar, como le digo, pues los diagnósticos diferenciales. Al tener un diagnóstico diferencial puede ser la posibilidad de encontrar una enfermedad de fondo del paciente y este es un resultante de la enfermedad de fondo, ¿no? Por ejemplo, una artritis reumatoidea. La gente que tenga artritis reumatoidea sin diagnóstico puede estar debutando pues con dolores en las articulaciones y ya con los exámenes de laboratorio y los diagnósticos auxiliares dar el diagnóstico definitivo, ¿no? Necrosis, por ejemplo, de las cabezas, que se pueden haber evidenciado desde de la juventud y nunca se han diagnosticado, enfermedades de gota, problemas de enfermedad de Payet, procesos infecciosos. A lo mejor ha habido un paciente que ha tenido ya antecedente de una artritis séptica, medio maltratada, y ha condicionado posteriormente un proceso degenerativo, también puede ser. Problemas tumorales también, a nivel de las articulaciones también pueden condicionar degeneraciones y deformaciones de las cabezas, en este caso de la cabeza femoral o del acetábulo, ¿no? Entonces también nos puede dar una posibilidad diagnóstica. Los problemas neuropáticos, los problemas de lumbares, lumbalgias, ciatalgias y ese tipo de cosas, hasta las discopatías, también pueden dar dolores irradiados en la zona y tomamos la placa y no sale absolutamente nada.
Y si tomamos radiografías o hacemos un mejor estudio a nivel de la zona lumbar, probablemente ahí podamos encontrar el problema doloroso. Entonces, ¿qué hacer con estos pacientes, no? Si yo tengo un paciente, eh, supongamos, recién nacido, con displasia de cadera, y tiene una cadera que es anatómicamente mal formada, yo puedo decir este paciente es probablemente candidato a algún desgaste siempre y cuando pues, este paciente sea muy obeso o haga trabajo fuerte, como un estibador o cargando cosas, ¿no? Entonces este paciente desde un inicio hay que prevenirlo, ya cuando vaya creciendo, evitar que no suba de peso, a lo mejor limitar parcialmente las actividades deportivas y su tipo de actividad que sea de oficina, ¿no? Para a lo mejor esperar que esa articulación no se maltrate en un grado severo, ¿no? Pero ¿qué pasa si el paciente ya lo tengo ya con los 40, 50 años ya subidos y ya viene con sus problemas dolorosos, ¿no? Entonces acá primeramente hay que hacer un tratamiento médico. La dieta es una posibilidad porque al mayor, si yo le disminuyo el peso, probablemente la presión sea menor en la articulación y por lo tanto el dolor puede disminuir, más no ceder. Pero puede ser un dolor más o menos llevadero, ¿no? Entonces podemos, como dicen muchos traumatólogos, vamos a patear la enfermedad para más tiempo, porque también los tipos de tratamiento que nosotros damos no es un tratamiento definitivo para toda la vida. Hay que tener presente que algunos implantes que nosotros utilizamos tienen tiempo de vida, de uso. Entonces, supongamos que este paciente tenga 40 años, ¿no? Y le vamos a trabajar la cadera, el implante que nosotros podemos utilizar puede durar tranquilamente entre 10 a 15 años, ¿no? Y después, ¿qué hacemos? Hay que recambiar, hay que modificar todo, y algunas veces es un poco complicado, ¿no? Y si este paciente tendría 20 años, hay que hacer doble recambio, triple recambio, entonces también es un gran dolor de cabeza. Eso lo vamos a ir hablando después. La dieta es un dato bastante importante, la terapia física, hacer, como se dice, pues fortalecer un poco más la masa muscular para evitar la musculatura un poco deficiente. El uso de analgésicos y antiinflamatorios también son posibilidades, pero no, tampoco no va a estar tomando pues todo el tiempo medicinas, ¿no? Y también hacer descarga del bastón, ¿no? El uso del bastón es una ayuda bastante adecuada porque hace que la articulación ya no trabaje en su totalidad. Si yo tengo una cadera que trabaja el 50%, o sea, el derecho, y el 50% del lado izquierdo, si uso un bastón en cualquiera de los dos lados, disminuyo la presión en esa articulación que está siendo dolorida, ¿no? Entonces, pero hay mucha gente que no le gusta usar el bastón, principalmente las mujeres. Entonces, es también otro factor que también podría a lo mejor no ayudar y hacer que esta enfermedad pueda avanzar, ¿no? Pero ¿qué pasa si el paciente ha hecho todo su tratamiento médico al pie de la letra, pero le sigue doliendo? Entonces ahí recién vamos a un tratamiento quirúrgico, ¿no? Cuando vemos que ya, y como se dice, pues hay que tratar de que en lo posible, pues, eh, como dicen, pues hasta la última gota de aceite, tratar en lo posible de trabajar con una articulación natural, porque una articulación natural es mejor que una articulación artificial. El tratamiento quirúrgico que nosotros podemos ofrecerles, ¿no? Las osteotomías mayormente son cortes a nivel del hueso que nos pueden ayudar, como se dice, pues a cambiar los ejes de la articulación, pero mayormente se ve en gente joven, ¿no? La artrodesis es una fusión de la articulación, o sea, pegamos la articulación y le quitamos el dolor, pero le quitamos también la función, ¿no? ¿En qué paciente se hace, por ejemplo, la artrodesis, ¿no? En procesos infecciosos, ¿no? Puede ser una artritis séptica, puede ser una tuberculosis, N causas de infecciones, ¿no? Porque un proceso infeccioso está contraindicado poner los implantes metálicos, ¿no? O sea, en este caso la prótesis. Eh, Otro tratamiento podría ser, por ejemplo, los reemplazos totales o parciales de la cadera, ¿no? Las prótesis, que tiene sus indicaciones también. Y la operación de Girlestone, ¿no? La operación de Girlestone es una cirugía un poquito, no tampoco desfasada, ¿no? Alguna vez se siguen todavía utilizando, ¿no? ¿Qué significa? Es, si yo tengo un paciente, por ejemplo, con una artrosis severa de la cadera, muy dolorosa, pero el paciente está postrado,
no camina, está como vegetal, pero es doloroso el movimiento, o sea, cuando lo van a cambiar de su cama y le mueven las sábanas, le duele bastante, uno puede entrar, sacas la cabeza femoral y cierras, ¿no? Y se lo dejas como una articulación flotante o balante, ¿no? Eso, como el paciente no camina, no se moviliza, probablemente no le condiciones ningún problema, pero sí le puedes quitar el dolor, ¿no? Pero esta operación de Yellowstone está indicada exclusivamente en este tipo de pacientes. Un paciente independiente que hace su actividad normal, sería un crimen quitarle la cabeza y dejársela en el aire, ¿no? Porque estarías alterando técnicamente toda su función. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, displasias de cadera, podemos hacer osteotomías a nivel de la pelvis para tratar de bajar un poco el techo acetabular, ¿no? Como se ve acá, tenemos un ángulo acetabular bastante elevado, la cabeza no está siendo impactada o no está siendo estimulada y por lo tanto la cabeza sale más chiquita, ¿no? Entonces yo puedo hacer un corte a nivel del hueso ilíaco, bajo y le fijo con 2 clavos, ¿no? Hay que tener presente que los niños este hueso se remodela bastante bien, ¿no? Entonces, pero tratar, pero tampoco no significa que al hacer una techoplastía, con eso terminó el tratamiento, ¿no? Esto es probablemente un tratamiento profiláctico o preventivo, porque para después a lo mejor va a ser su artrosis, pero vamos a tener por lo menos una mejor forma de poder tallar el hueso para ponerle los implantes metálicos, ¿no? Acá tenemos una osteotomía también, un niño que tiene una coxa valga, normalmente la angulación debe ser de 135 a 120 grados, lo normal, acá se pasa casi más o menos hasta 170 grados, casi, está casi recto, por lo tanto, va a haber una alteración futura en esta articulación, entonces hay que hacer un corte, como se ve acá, y cambiamos pues al eje a 130 grados, que es el promedio normal, ¿no? Entonces hacemos una osteotomía para que la cabeza tenga una mayor conexión con el acetábulo y pueda trabajar mejor, ¿no? Estamos tratando de prevenir que la artrosis se pueda presentar. O también podemos fusionar las articulaciones, ¿no? Esta es una artrosis, vemos que ya la articulación se fusionó totalmente, pero pierde función, ¿no? Pierde movimiento, pero le quito el dolor. Entonces hay muchos pacientes que vienen por dolor y algunas veces, lamentablemente, el sistema de salud no es equitativo. Algunas veces hay pacientes que no tienen dinero y tampoco tienen, bueno, ahora que el CIS, pero se demoran un montón. Antes uno tenía que conseguir sus implantes, ¿no? Y un implante o una prótesis, por ejemplo, les costaba pues aproximadamente un promedio de 5.000 a 7.000 soles, una prótesis muy básica. Teniendo una prótesis, por ejemplo, buena, bordea más o menos sus 15.000 soles, ¿no? Entonces nadie tiene pues ese dinero algunas veces para poder asumir una cirugía. Y entonces algunos decían, ¿sabe qué? Me la suelda, me la pega, pero yo no quiero tener ese dolor, ¿no? O también pacientes que venían también con procesos infecciosos, ¿no? Entonces, es una opción de tratamiento, no es la mejor, porque acá la idea es que siga teniendo movilidad, pero algunas veces pues no tenemos esa posibilidad de poderles las dar, ¿no? Si es que tiene un proceso infeccioso activo o tiene una artritis séptica con pus que supura por litros, poner un implante metálico no es lo más recomendable, porque en el implante metálico esta infección va a formar una capa, una membrana que se llama un biofilm, en la cual va a condicionar que de ahí crezcan las colonias y por lo tanto, pues algunas veces hay que retirar el implante que algunas veces uno coloca siempre y cuando se haya infectado y hacer un tratamiento diferente, ¿no? Pero también tenemos los famosos reemplazos articulares, ¿no? Antiguamente existían pues las prótesis que antes eran una sola unidad, venía lo que era el vástago, el cuello y la cabeza, ¿no? Era toda una sola pieza. Y teníamos la otra pieza que era la parte acetabular. Normalmente una prótesis, nosotros la podemos dividir en prótesis parciales, porque solamente trabajas un solo compartimento, o el compartimento femoral, como se puede decir, y prótesis totales cuando trabajas compartimento femoral y compartimento
acetabular, ¿no? Entonces, esta es una prótesis tipo Thompson, las que nosotros le llamamos cabezonas, porque solamente son las parciales. Y las prótesis tipo Müller, que antiguamente también eran pues una sola pieza, cabeza, cuello y vástago en una sola unidad, pero se veía que algunas veces la cabeza se desgastaba y había que cambiarla, pero estaba bien implantado, teníamos que sacar todo. Ahora pues son prótesis modulables en las cuales la cabeza se puede retirar, el cuello se puede retirar y si el vástago está bien implantado solamente se cambian las piezas de arriba, ya no se saca lo de abajo. Y a nivel acetabular también tenemos la posibilidad de poner prótesis con cemento, sin cemento, va a depender mucho de la calidad del hueso, de la de la persona, ¿no? Algunos dicen la edad de 65 años, bueno, el término de la edad no lo tengo muy claro, porque dijeron 65, no 64 o 60. Entonces, se menciona que de 65 para arriba sería mejor usar una prótesis con cemento porque la calidad de hueso también no es buena. De 65 para abajo, probablemente el hueso sea de mejor calidad y pueda soportar el paciente una prótesis sin cemento. Pero eso es relativo, porque yo puedo tener una paciente de 40 años con artritis reumatoidea que ha tomado corticoides por kilos y voy a tener un hueso muy venido a menos, ¿no? Por lo tanto, también la calidad de hueso es un valor fundamental para poder decidir qué tipo de implante poner, ¿no? En este caso de estas personas de 40 años con artritis reumatoidea, más recomendable sería poner una prótesis con cemento por la calidad de hueso, ¿no? Entonces, cuando yo les haga sus preguntas, porque me gusta poner bastante cuadros, casos clínicos, van a estar en relación a esos valores, ¿no? La edad, las enfermedades de fondo, para poder elegir qué tipo de implante voy a tener que colocar. Entonces, acá tenemos una prótesis tipo Thompson, una prótesis que solamente trabaja en un solo compartimento, el compartimento femoral, una cabeza bastante grande que tiene que asemejarse a una cabeza femoral normal para que pueda coincidir con la parte acetabular, ¿no? Con su cemento incrustado en la parte femoral. Esta es una prótesis tipo Müller, es una prótesis completa porque tiene el componente femoral y acá también tiene un componente, en este caso el acetábulo, ¿no? Que no se ve muy bien porque es el plástico que se va a ver en esta zona de acá y tiene siempre un halo metálico para poder ver nosotros lo que es la anteversión, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar una prótesis total con cemento, sin cemento? Este es con cemento, en la cual el acetábulo, la parte acetabular, lo que es el polietileno, se va a ver un poquito, no tan claro, pero siempre se va a ver un halo metálico, como si fuera pues los anillos de Saturno, ¿no? Si yo veo una prótesis sin cemento, voy a ver casi un implante que puede ser con tornillos que lo voy fijando, con un implante en la parte acetabular, como si fuera un casco que tiene la cabeza de la prótesis, pero este es un inserto, un implante que va metido dentro del hueso, o sea, se raspa primero, como si se pues la parte acetabular, se impregna este metal, se ponen los tornillos, se fija bien y encima de este metal o dentro de este metal va lo que es el polietileno, que es ese casco blanco que nosotros podemos tener para que haga contacto con la cabeza femoral, ¿no? Entonces, si este paciente tiene edad baja, menos de 65 y su calidad de hueso es bastante adecuada, se puede poner este tipo de prótesis, que en este caso son prótesis no cementadas. Igualmente acá tenemos un paciente con una artrosis compleja en esta parte de la cadera, al lado derecho, y se le pone una prótesis no cementada, que vemos en este caso acá con la estabilización de los tornillos, ¿no? Pero también tenemos prótesis de revisión, o sea, una prótesis puede ser que cuando yo la pueda colocar puede haberse roto y tener una fractura periprotésica y hay que poner un vástago largo. Si se dan cuenta, esta prótesis tiene un vástago muy largo y son prótesis de revisión, no son prótesis primarias. Las prótesis primarias son las que habíamos visto anteriormente con vástagos no tan largos, que tienen pues un vástago que es promedio para dar una buena estabilización a nivel de la parte acetabular. Y acá tenemos un vástago largo con una prótesis, como se dice, pues no cementada por el casquete que tiene metálico en la parte de la parte acetabular. Y acá tenemos una prótesis cementada con su casquete, pero no se evidencia o se ve la cabeza en su totalidad con estas
líneas metálicas o aros metálicos que me pueden dar lo que se llama la anteversión, o me orientan para ver lo que es la anteversión del acetábulo. Pero ¿qué pasa si mi prótesis que puse se me infecta? Porque es una de las complicaciones, se puede decir, más atroces, más complicadas, tanto para el paciente como para el cirujano, ¿no? Es la peor situación o el peor escenario que nosotros podemos tener, ¿no? Porque hay que tener presente que cuando yo le pongo una prótesis, saco pedazo de hueso del fémur, saco pedazo del acetábulo y se lo pongo, ¿no? Si se infecta hay que sacar todo. Y acá se ponen los famosos espaciadores, ¿no? Que son estructuras de cemento con antibiótico que nos evitan que al colocarlo la fibrosis o toda estructura que pueda estar periférica de la articulación se meta y maltrate el camino que nosotros realizamos, ¿no? Si nosotros no ponemos este tipo de espaciadores, probablemente el canal femoral se vaya a cerrar con cualquier tipo de tejido fibroso, lo que sea, y el espacio también, ¿no? Entonces acá por lo menos ponemos un espaciador para tratar de conservar el espacio, por eso se llama espaciador, y tratar de que también, como está dentro hay antibiótico, puede ir también controlando de forma local el proceso infeccioso, ¿no? Entonces, se menciona pues que estos espaciadores pueden ser utilizados hasta controlar el proceso infeccioso, ¿no? Con mis marcadores infecciosos veo que el proceso infeccioso mejoró y a partir del sexto mes podría nuevamente hacer un intento de ponerle nuevamente una prótesis, ¿no? Pero si tengo mis valores de fase aguda aumentados y no mejoran, alguna vez es un dolor de cabeza, ¿qué hacer con este paciente? Porque si yo le saco el espaciador y se lo voy a dejar en el aire, voy a tener un acortamiento. Este paciente que vino por un dolor va a venir ahora, se va a ir con dolor y con acortamiento. Entonces, es un problema bastante complicado, ¿no? Pero no solamente la complicación está en la infección, también tenemos la luxación de la prótesis, ¿no? O sea, tampoco no es decir yo le pongo una prótesis y adiós problema, adiós dolor. También tienen complicaciones este tipo de cirugía, ¿no? Y la prótesis hay que tener presente de que la prótesis se va a estabilizar con los grupos musculares que están periféricamente a la articulación, ¿no? Una buena musculatura hace que la prótesis probablemente esté más estable, pero un paciente que tenga, por darles un ejemplo, problemas neuropáticos, tenga una hemiplegia, tenga, qué sé yo, pues una lesión neurológica en la cual sus músculos están muy atróficos, probablemente esta prótesis se va a luxar porque no hay quien la va a contener. Entonces hay que tener presente que en este tipo de casos también no a todos le puedo poner una prótesis, sino tengo que determinar realmente a quién le conviene, a quién le va a ir bien. Porque realizar una cirugía así, aparte del tiempo, para que se luxe y no la use, creo que no vale la pena, ¿no? Entonces también podemos tener fracturas periprotésicas, ¿no? O sea, pacientes que tengan, que le han puesto bien su prótesis, o se han caído, se han sacado la mugre y se han fracturado, ¿no? Entonces aquí hay que cambiar el vástago por un vástago más largo, como vieron al inicial, y fijar a lo mejor con un par de alambres o suturas de alta resistencia, amarrarlo como se dice para que esté más estable este implante, ¿no? O también pues los problemas pues como se menciona en la parte de acá, las trombosis venosas profundas, ¿no? Esta enfermedad vascular va a hacer que el miembro operado aumente de volumen, cambie de coloración y sea un gran dolor de cabeza, ¿no? Antiguamente uno ponía las prótesis y vaya con Dios, pero se ha visto pues que las cirugías grandes condicionan lo que son pues estas problemas que se presentan, ¿no? Pues actualmente ahora se usan anticoagulantes para evitar estas trombosis venosas, ¿no? El sistema de uso de anticoagulantes ya está estandarizado 30 días cuando se realizan prótesis de cadera y 15 días cuando se realizan prótesis de rodilla, ¿no?
Antes, en teoría, pues no, nunca había pasado, ¿no? O sea, sí había, pero nunca se había registrado. Y una vez también, y aparte también de esto, no es trombosis venosas profundas, sino también hay trombosis pulmonares, ¿no? Yo me acuerdo que una vez en el hospital pusieron una prótesis de cadera, estamos hablando pues, cuando yo era residente todavía creo, en el 2000, 2001, 2000, 2001, pusieron una prótesis, el paciente salió, se operó, por ejemplo, hoy día, al día siguiente le pasamos visita, temprano, al mediodía estaba agitado y a la hora se murió. Hizo un problema pues pulmonar debido a esto, ¿no? Y eso está registrado, en la literatura se menciona, pero antiguamente no se le tomaba mucha importancia. Y bueno, también antes usaban solamente aspirinas y warfarina, ¿no? Ahora pues hay muchos medicamentos antitrombóticos que nos evitan ese tipo de problemas, ¿no? Y ahora como protocolo se tiene a todos esos pacientes, ¿no? Pero son complicaciones que se pueden dar, ¿no? Entonces hay que tener presente de que la prótesis se menciona que es una de las armas adecuadas para quitar el dolor, mejorar el movimiento y activar al paciente, pero yo lo utilizaría como el último as bajo la manga para hacer este tratamiento, ¿no? No es la primera opción, para resumir, ¿no? Si yo le puedo hacer bajar de peso al paciente, a lo mejor hacer algún tipo de tratamiento, pues usando el bastón, qué sé yo, y alargar lo máximo posible, porque también poner una prótesis en una persona más o menos joven, y joven estoy hablando de 50 años, eh, si su vida media de este paciente puede ser hasta los 90, probablemente va a tener que tener doble recambio de esto, ¿no? Y hay que tener presente que cuando yo pongo un pedazo de metal dentro del canal femoral, tengo que raspar el hueso para que esto pueda ingresar. Y si lo saco y le voy a cambiar por otro, voy a tener que poner un vástago más grueso y por lo tanto tengo que raspar más hueso y algunas veces el hueso es de muy mala calidad. Entonces, siempre hay que tratar como se dice, pues una articulación normal es mucho mejor que una articulación artificial. Tiene sus beneficios, tiene sus contras, ¿no? Pero no significa tampoco yo poniéndole una prótesis, el paciente su vida normal. Va a jugar fútbol, va a correr, va a saltar, va a subir peso, va a cargar lo que sea, no, o sea, va a poder hacer su vida normal, pero con bastante restricción, ¿no? Porque tenga presente que si se cae se puede romper, como se ve en esta imagen, o se puede romper un vástago, que sí he visto. Eh, Puede aflojarse también el implante por mucho movimiento, por mucha actividad, ¿no? Se puede luxar. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se ponen este tipo de implantes y hay que saber realmente a quién le conviene ponerse. No todo el mundo no es como que a todo el mundo le ponen, le dan su paracetamol. Hay gente, por ejemplo, que son muy gorditas, pacientes que trabajan, por ejemplo, cargando mucho peso y no tienen otra opción más, probablemente no sean muy candidatos, ¿no? Pero hay que conversar bien con ellos para definir cuáles son los riesgos que ellos pueden tomar si acceden a este tipo de cirugía. La otra articulación, que es la más frecuente y la más común, pues es a nivel de la rodilla, pues, ¿no? Hay que tener presente que la artrosis de rodilla, también nosotros le llamamos como gonartrosis, es la articulación que se afecta con mayor frecuencia, ¿no? Se menciona que es una articulación grande, potente, pero muy vulnerable. ¿Vulnerable a qué? A lesiones deportivas, a lesiones traumáticas, porque no está protegida, si se puede decir, ¿no? Mientras que la cadera tiene grandes grupos musculares que pueden proteger cuando hay golpes, caídas, qué sé yo, la rodilla pues es muy vulnerable a todo, ¿no? El deporte de alto contacto, el judo, el karate, hasta el fútbol, todos se paran lesionando, ¿no? Entonces, esta me puede, después de estas lesiones, condicionar pues inestabilidades a futuro o también pues ruptura de los meniscos que se operan y qué sé yo, hacen que el menisco que tiene su función de amortiguación hace que el desgaste pueda incrementarse y pueda condicionar pues esta patología, ¿no? Entonces, pues la rodilla dice que presenta tres compartimentos, ¿no? El compartimento fémoro-tibial externo, fémoro-tibial interno y el fémoro-patelar, ¿no? De los cuales el más frecuente que se complica es el fémoro-patelar, el fémoro-tibial interno, ¿no? Condicionando lo que se llama el genu varo, que es el eje deformante más característico de esta enfermedad, ¿no? Pero no significa que sea el único, porque también puede haber
un gen valgo siempre y cuando el compartimento externo esté afectado, ¿no? El gen varo te va a dar un paciente como si fuera, pues, signos de ¿cómo es? En paréntesis, o se les ha salido el caballo, ¿no? Pero no es la única deformación más frecuente, ¿no? Es la más frecuente, sí, pero no es la única, si se puede decir. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el cuadro clínico de esto, no? También es el dolor, ¿no? El dolor también va a estar en relación a un dolor posinercia, va a haber una marcha, una limitación, el cojeo, la rigidez, los crujidos, cuando uno puede estirar, extender y flexionar la rodilla, como va a depender también mucho qué tan severa esté para que los músculos estén atrofiados porque ya no se mueven tanto. Y la deformación, pues, como le digo, que está en el gen varo, que es lo más frecuente y lo más característico, ¿no? Pero, ¿cuáles son los exámenes auxiliares a tomar? ¿No? O sea, ¿qué me puede orientar a pensar en esta patología? Se menciona que también la radiografía es el examen ideal para esto. Pero acá hay un acápite, ¿no? Si yo al paciente, por ejemplo, caminando, veo la deformación en varo, si al paciente le tomo la radiografía echado, la presión va a desaparecer y por lo tanto la articulación va a aparecer normal, con un eje adecuado. Por eso, para estos pacientes, cuando se les piensa tomar sus radiografías, hay que tomárselos parado, para que se vea pues la deformación y el compartimento que se esté afectando, ¿no? Como se ve en esta imagen, el compartimento medial está bastante comprometido, lo que nosotros llamamos está pinzado, ¿no? La luz está disminuida en comparación al otro lado, ¿no? Entonces, esta imagen se puede evidenciar siempre y cuando el paciente le haga presión de arriba hacia abajo, o sea, parado. Si está echado va a desaparecer y va a aparecer aparentemente una rodilla normal. La gamografía también es una posibilidad diagnóstica, pero siempre y cuando esté pensando en un proceso infeccioso, ¿no? Pero no es un examen de rutina, ¿no? Probablemente la radiografía sea la más rápida de hacer, igual como en la cadera, y me dé un diagnóstico bastante certero, ¿no? La tomografía espiral multicorte o el TEM o la TAC que le llaman algunos, se da siempre y cuando vea pues alteraciones estructurales en la articulación, ¿no? Como se ve en esta imagen de acá, ya hundimientos o desplazamientos o ausencia ósea por una secuela traumática, ¿no? Pero es más, no para un diagnóstico, sino es probablemente para una buena planificación preoperatoria, ¿no? Si yo necesito poner un implante y voy a necesitar a lo mejor un poco de injerto óseo para poder darle una mayor estabilidad al implante, la tomografía me va a poder ayudar, ¿no? Porque es una imagen que yo la puedo ver en 3D y puedo orientarme bien que cómo está la parte articular. Porque en una radiografía solamente estoy viendo dos dimensiones, ¿no? Solamente la imagen AP y la lateral. Yo tendría que idear o pensar o alucinar cómo está la parte anterior, ¿no? Pero en una tomografía probablemente esas imágenes me las puedan dar sin ningún problema. La resonancia magnética nuclear, bueno, pues sería pues muy abusivo, ¿no? Pero podría iniciarse o se podría tomar siempre y cuando sea una artrosis, pero muy incipiente o tenga un problema pues de fondo que me pueda ocasionar a futuro un problema así, ¿no? Y la artroscopía es un examen ya invasivo, la idea es tomar un examen que no sea invasivo para un diagnóstico certero, ¿no? Alguna vez la artroscopía nos sirve como si se pues para encontrar algún tipo de lesiones asociadas a la rodilla, como son los meniscos, para probablemente pensar después en más o menos qué ofrecerle al paciente. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos a seguir en estos pacientes? ¿No? Igualmente, el tratamiento médico es una posibilidad, bajar de peso para que la presión sea menor en las articulaciones es una buena posibilidad. La terapia física para que la articulación siga teniendo buena masa muscular, los usos de los antiinflamatorios. Y aquí también viene lo que es la famosa infiltración, ¿no? La rodilla, como es una articulación grande, también es muy fácil accesible a lo que son las infiltraciones, ¿no? Pero el uso de las infiltraciones hay dos tipos, ¿no? El mezclar silocaína con corticoide de depósito, ¿no? Yo puedo tener un paciente con dolor, yo lo puedo infiltrar
y la infiltración puede ser como se utiliza silocaína, el anestesio rápidamente inicia y el corticoide de depósito hace un proceso antiinflamatorio de forma prolongada, ¿no? Entonces, este paciente yo le puedo quitar tranquilamente el dolor y el paciente se va feliz y contento, pero realmente, ¿qué cosa le hice? Le escondí el dolor porque no lo curé. Por lo tanto, este tipo de infiltraciones se realiza siempre y cuando tenga un diagnóstico confirmado. Pero si no tengo un diagnóstico confirmado y lo infiltro, le estoy quitando su dolor, le estoy quitando que alguien más lo pueda determinar qué es lo que puede tener. Si tenía algo rajado o roto, por ejemplo, supongamos que sea un menisco, ese menisco se va a seguir destruyendo porque no va a ser marcado ni tratado, ¿no? Entonces yo la infiltración hago muy poco porque me gusta infiltrar, debo tener un diagnóstico confirmado, ¿no? Un paciente que tenga 80 años y no tenga posibilidad de operarse por problemas X, y yo sé que tiene su artrosis muy severa, sí le podría mejor infiltrar para que el dolor pueda ser manejado, o sea, tener un poco de calidad de vida, ¿no? Pero si no tengo un diagnóstico definido, sería muy riesgoso utilizar esto para el paciente, aunque él lo pida, no creo que se lo pueda infiltrar. Actualmente existen lo que son el ácido hialurónico, que son medicamentos que se están colocando dentro de la articulación para prevenir este tipo de patologías, ¿no? Pero son de costos altos, ¿no? Pero opción de tratamiento para también, por lo menos, pues, ayudarnos a que este desgaste sea lo más lento posible, ¿no? Es imposible disminuir el desgaste, que desaparezca, ¿no? Lo he hecho, como dicen, ¿no? Pero tenemos que tratar de que por lo menos el desgaste sea lo más lento posible para que el paciente tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Pero si ya nos afectamos, o sea, tenemos el paciente directamente ahora acá, el tratamiento alguna vez uno dice que hacer una artroscopia, pero es una limpieza, puede ser una posibilidad, pero siempre tiene que acompañarnos con el bajar de peso, la terapia, esas cosas, ¿no? Las osteotomías también se dan, y esto sí, las osteotomías son posibilidades de tratamiento, pero para eso sirven los compartimentos. Antes hablamos que habían 3 compartimentos que nosotros teníamos, ¿no? La osteotomía se indica cuando solamente está afectado un compartimento y si tengo una buena flexión y una buena extensión, ¿no? Porque la osteotomía solamente me va a cambiar el eje coronal, nada más, o sea, de la AP va a cambiar, ¿no? El varo valgo. Pero si el paciente tiene una rodilla flexa, o sea, no extiende, o se queda solamente, por ejemplo, en vez de llegar a 0 grados de tensión, llega solamente a 30 y camina de puntas, o sea, le cambia, pero va a seguir caminando de puntas, por lo tanto, no es muy indicativo hacer una osteotomía en ese caso, ¿no? Artrodesis, cuando tengo un proceso inflamatorio e infeccioso y no me queda otra opción, puedo artrodesar y también usar los reemplazos articulares, ¿no? Las prótesis que podrían ser totales o parciales, ¿no? Esta es una osteotomía en la parte inferior de la rodilla, o sea, en la parte de la tibia, en la cual uno hace un corte, sacas un pedazo como un pedacito de pizza, y cambias el eje totalmente, ¿no? Como se ve acá, que eso relativamente no es tampoco tan difícil hacerla, ¿no? Pero hay que saber en qué lugar hay que hacerla y cómo estabilizarla, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, para hacer las osteotomías, mencionaba antiguamente que para el genubaro, para este caso, lo más frecuente se hacían osteotomías mayormente a nivel de la tibia, y cuando tenía un genu bajo, se utilizaban las osteotomías a nivel del fémur, ¿no? Actualmente hay placas específicas para esto, ¿no? Lo que son las placas de osteotomía, mejorar un poco los ejes, ¿no? Alguna vez un paciente puede venir con una deformación, un genu valgo sin dolor todavía, ¿no? Entonces estos pacientes también son indicativos de operación para mejorar el eje y evitar a futuro el desgaste de un compartimento que nos puede ocasionar dolor o limitación, ¿no? Prevención, como se dice ahí, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, un paciente con un compartimento interno afectado, se le hace una osteotomía con base externa y vértice interno, ya mejora el espacio, ¿no? Porque el cambio de eje que estaba yéndose hacia afuera, como se ve acá, cambia y el eje se relaciona con el eje mecánico de la tibia, del fémur, ¿no?
Por lo tanto, acá se ponen grapas de Coventry, que son grapas antiguas, esto ya no se usa mucho, no se usa, pues, ¿no? Pero mejora la carga de fuerza en ambos cóndilos. Como acá solamente descargaba en un solo cóndilo, en el cóndilo lateral, perdón, medial, ahora se descarga en ambos cóndilos para que el dolor se distribuya en ambas espacios, ¿no? Igualmente acá ya no usamos grapas de Coventry, sino una placa con tornillos para mejorar un poco lo que es la estabilidad. Antiguamente cuando usaban las grapas de Coventry se ponía un yeso muslopedio y esperabas a que consolide, pero después te dejaba con mucha rigidez articular. Al fijar con placa y tornillos podían realizar movilización precoz y evitaban que da esa rigidez. Actualmente hay placas que ya son pequeñas, que son osteotomías en adición o extrusión. Adición cuando solamente hago un corte y abro, como se dice, el miembro, y hay un pedazo, un cuadrado que ustedes ven en la parte del centro, va a depender mucho del tamaño, de cuánto hice mi planificación preoperatoria, o sea, cuántos grados necesitamos abrir el hueso, pues viene tamaños, ¿no? Entonces yo puedo colocar, si necesitaba poner unos 8 grados de angulación, mejorar para evitar ese o algo, y ponía 2 tornillos arriba, 2 tornillos abajo, y a veces le ponían injerto de peso o así podía rellenarse solo, ¿no? Pero acá vemos, por ejemplo, el compartimento, el eje un poco alterado, acá ya está ya en su posición normal, ¿no? Igualmente acá. Entonces, hay tipo de implantes ahora actualmente bastante sofisticados que nos pueden dar pues una ayuda antes de usar la prótesis, ¿no? Este tipo de osteotomías, como se dice, pues nos puede durar tranquilamente entre 10 a 15 años, pero si a un paciente que tenía que haberse puesto a lo mejor a los 50 años su prótesis, lo ponemos ya no a los 50, no es a los 65, a los 60, a los 70, y probablemente sea su última prótesis, ¿no? Entonces, tratar en lo posible, pues tener, es como le digo siempre, es mejor tener una articulación natural que una artificial. Pero como le digo, tiene sus indicaciones solamente si hay un compartimento afectado, ¿no? Si tuviera 2 compartimentos afectados, probablemente le va a seguir doliendo y por lo tanto no le va a ayudar mucho. Acá hay una osteotomía, paciente con la rodilla en algo, porque acaba la rodilla y se va afuera. Al hacer la osteotomía en la parte del fémur, el eje cambia totalmente, si se dan cuenta, y por lo tanto la descarga de fuerza va a ser en ambos cóndilos y en ambos platillos, ¿no? Igualmente acá es una osteotomía en adición, se abre, es un ángulo que vemos exactamente cuando ya lo hemos hecho la planificación, cuando nos debe corresponder y ponerle, rellenar con injerto de hueso para que técnicamente consolidar más rápido. Nosotros no tenemos la posibilidad de poner ese tipo de implantes porque tenemos un proceso infeccioso, tranquilamente podemos hacer lo que son las artrodesis, ¿no? Fusionar articulación donde la tibia como el fémur y tratar de quitarle el dolor, pero lamentablemente también sacrificamos lo que es la función, ¿no? Puede ser con un fijador externo, puede ser con un par de clavos usados, o puede ser también un clavo endomedular largo, ¿no? Igualmente acá, con un fijador externo, puede ser con presión previamente sacar el poco cartílago que pueda quedar para que el hueso pueda fusionar, ¿no? Clavos endomedulares, y acá le han puesto hasta una ferretería, pero me parece mucha cosa, ¿no? Pero también nosotros podemos tener lo que son los reemplazos articulares, ¿no? El compartimento femoral, que es en la parte de arriba, el compartimento tibial, que es la parte de abajo, el componente patelar, que bueno, no se utiliza mucho, depende de escuelas, y entre el implante femoral y el implante tibial tiene que estar el inserto, que es el polietileno o plastiquito que va a evitar que el metal con metal pueda friccionarse y condicionar una metalosis, ¿no? Acá tenemos una prótesis unicompartimental o unicondilar y una prótesis bicompartimental o una prótesis total, como se ve en este lado, ¿no? Si se dan cuenta ustedes en este tipo de implantes protésicos, vemos que la rodilla, para que esta pueda estar estabilizada, porque está casi como en el aire, esta se va a estabilizar dependiendo de la parte ligamentaria, ¿no? Entonces los ligamentos van a ser muy importantes para una prótesis de rodilla,
porque son los que van a dar la estabilidad. Acá tenemos cuatro ligamentos, pues los colaterales, tanto el medial como el lateral y los cruzados, ¿no? Entonces, normalmente para que funcionen estas prótesis primarias, tenemos que tener una buena estabilidad, o sea, rodillas estables, que no se estén moviendo mucho, ¿no? Entonces, si yo tengo ligamentos estables, probablemente esta prótesis primaria me vaya a ir bastante bien, ¿no? Como se ve en este paciente, ¿no? Un paciente con un pinzamiento del compartimento radial, como más frecuente se da, y se le pone prótesis pues primaria, en la cual esta sí no hay procedimientos, todas van a dar una buena estabilidad, ¿no? Pero ¿qué pasa si la rodilla es muy inestable? Como se ve acá, ¿no? Una rodilla que los ligamentos no son estables, tiene lesión ligamentaria, o aparte de la rodilla, tiene una inestabilidad de la rodilla, se utilizan las prótesis ya no primarias, sino las tipo de bisagra, ¿no? En la cual el implante se va a estabilizar solamente con el implante. Aquí yo no necesito ni ligamento, acá yo saco todos los ligamentos y la rodilla me funciona, pero el vástago es más largo como se ve acá, y la parte tibial también es más larga, ¿no? Y estas se tienden a engranar, por eso se llama tipo bisagra, para que pueda funcionar y pueda suplir la función de los ligamentos, ¿no? Pero también el coste es más alto, ¿no? Entonces, pero tampoco no significa que poner una prótesis sea lo máximo, ya suficiente, ahí quedó, ¿no? Podemos tener también fracturas periprotésicas, fracturas que están cerca a la prótesis que se pueden romper, o que le ha puesto una prótesis primaria y los ligamentos eran inestables y se va a luxar. Por lo tanto, esto no sirve funcionalmente y biomecánicamente no funciona. Por lo tanto, hay que saber exactamente a qué paciente hay que colocarle el implante que le corresponda, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene mucha inestabilidad, una rodilla muy bailarina, por lo tanto, una prótesis primaria no va a poder funcionar en ese paciente. Hay que usar la prótesis tipo bisagra para darle una mayor estabilidad. Pero si tengo al contrario, una prótesis que tiene sus buenos ligamentos, está bien estabilizado, probablemente la prótesis primaria le pueda funcionar adecuadamente. Y siempre hay que tener presente también la calidad de hueso para determinar pues qué tratamientos ofrecerle a estos pacientes, eh, y siempre recomendar pues que si hay algún tipo de complicaciones, como en este caso, y poder después poderla solucionar. Y como les digo, el gran problema también para nosotros es la infección, ¿no? Un paciente le han puesto su prótesis y empieza a salir pus, se infecta. Entonces acá le han puesto un espaciador artesanal, cemento y antibiótico, y es un espaciador pues ya de casa comercial, ¿no? Pero también es más caro, ¿no? Entonces, se pueden colocar en vez de los implantes metálicos y como tienen recubrimiento antibiótico, esperar que el proceso infeccioso también pueda ceder, pueda mejorar, para que después, en un tiempo determinado, poder nuevamente reintentar ponerle nuevamente un implante protésico, ¿no? Pero como le digo, algunas veces dese cuenta si es que yo saqué pedazo de fémur, pedazo de tibia, y nunca mejora el proceso infeccioso, va a quedar un hueco. Entonces también es un dolor de cabeza para el paciente porque su función se va a limitar totalmente, y para el cirujano que va a estar sin poder dormir probablemente por este tipo de casos, ¿no? Pero también nosotros podemos tener casos difíciles, muy difíciles, ¿no? Como nos llegó una vez un paciente con una gonartrosis en la cual todo el cóndilo lateral del fémur estaba totalmente destruido, ¿no? Igual la parte de la tibia, esto parecía más, parece una cadera, ya parece esto la pelvis y esto son las caderas, ¿no? Con la meseta interna totalmente destruida y deformada, ¿no? Y encima casi cabalgado. Entonces, este tipo de casos son bastante complejos porque también hay que tener presente que acá no tiene ligamentos, no tiene musculatura para que pueda funcionar. Esta paciente no caminaba hace como más o menos 2 años y venía pues al hospital para que la traten y quería seguir caminando, pero hay que tener presente que esta paciente tenía también aproximadamente entre 70 y 80 años, creo que tenía, no me acuerdo bien, y por la musculatura y por la dejadez de la familia también, lamentablemente no se le pudo ofrecer ningún tipo de tratamiento porque era un caso completamente difícil, ¿no?
Probablemente se le podían haber puesto sus prótesis, pero la probabilidad de infección o complicación iba a ser muy alta, ¿no? Porque este paciente iba a regresar a la sierra. Y en la sierra, lamentablemente, las prótesis, ni las de cadera, ni las de rodilla, eh, están muy adaptadas para superficies irregulares, ¿no? Un paciente con una prótesis puede caminar tranquilamente en una superficie plana y no habría problema, pero estar subiendo cerros, bajando y ese tipo de cosas es mucho trabajo para una prótesis que probablemente se pueda complicar en un futuro muy cercano. Listo, entonces esta es la clase que me tocaba hacer. No sé si tienen algún tipo de pregunta, algún tipo de duda. Si no quieren hablar, la pueden escribir. Lisette, ¿cuál es tu pregunta? Sí, doctor, buenas tardes. Tenía una duda, por ejemplo, en el tratamiento de las infiltraciones con corticoides. ¿Eso se recomienda a los pacientes cuando tienen el dolor o como tratamiento preventivo, incluso antes del dolor? Esto es bien controversial. La infiltración, que normalmente uno utiliza 2 centímetros de silocaína más 1 centímetro de corticoide, si tú le pones al paciente sales como dice pues, la heroína, porque el paciente te abraza y dice, doctor, usted me ha quitado el dolor, usted como usted nadie. Pero realmente tú no le has hecho nada, ¿no? Porque solamente le has adormecido su dolor. Eh, hay estudios también que dicen que, por ejemplo, pacientes que han tenido muchas infiltraciones en una articulación, supongamos la rodilla, la probabilidad de infección es mayor cuando se pone una prótesis. Entonces también es controversial, ¿no? Entonces yo solamente pondría, infiltraría yo infiltro muy poco, porque no me gusta infiltrar mucho, teniendo el diagnóstico definido, cuando ya sé lo que tiene exactamente el paciente, y por cuestiones del destino del Orinoco, que tú no lo sabes ni yo tampoco, no se puede operar, o sea, puede tener un problema cardíaco muy severo, por cuestiones económicas, por ejemplo, no les va a poder comprar su prótesis, o algo por el estilo, ¿no? Pero y eso sí, la infiltración de esta mezcla de corticoide con silocaína, hay estudios también que mencionan que a partir de la tercera infiltración para arriba, o sea, la cuarta para arriba, eh, es muy frecuente la ruptura ligamentaria. Entonces, yo estoy infiltrando mi rodilla y hay mucha gente que le infiltra la rodilla semanal por todo un año, ¿no? La probabilidad de ruptura ligamentaria, en este caso de los cruzados, es muy alta. Entonces hay que tener presente eso también de que no es que infiltrar es como dar un caramelo, ¿no? Tiene sus riesgos y a lo mejor el beneficio es que le quites el dolor rápidamente, ¿no? Pero hay que poner en una balanza cuál es lo mejor para el paciente. Hay mucha gente que va para infiltrarse y va bien contenta porque dice, me va a quitar el dolor el paciente, ¿no? Pero no es algunas veces lo más recomendable, ¿no? A lo mejor trabajar, y siempre se dice, pues es como tener una pistola con 3 balas, y hay que saber en qué momento utilizar esas 3 balas en todo el tiempo de la articulación, ¿no? Hay unos que yo he visto que infiltran una vez por 3 semanas seguiditas, ¿no? O sea, te infiltran ahora, la siguiente semana otra vez, y la siguiente semana otra vez. ¿Y después qué haces? Si te sigue doliendo. Entonces, hay algunos que utilizan la infiltración por primera vez y esperar hasta que el dolor sea igual o peor para infiltrar por segunda vez. A lo mejor puede pasar un año, puede pasar 3 años o no sé, pero hay que tener, como le digo, presente este trabajo de las rupturas ligamentarias, ¿no? Y especificarle al paciente qué puede pasar. Porque si uno no le explica al paciente y les pasa, le echan a ustedes la culpa, ¿no? Doctor, usted no me explicó y mire ya cómo me dejó. Por eso es muy importante hablar con el paciente, darle los beneficios de este tipo de tratamientos y las contras, ¿no? Y ya el que el paciente decida, ¿no? Entonces, también he visto, por ejemplo, infiltraciones que han sido muy superficiales, que han hecho atrofia a nivel de la piel, ya quedó un hueco. Entonces, tengan mucho cuidado si es que van a infiltrar, siempre y cuando tengan un diagnóstico definido y que el paciente sea consciente y decida a él mismo si es necesario infiltrarlo o no. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vayan a almorzar. Listo, chicos. Doy por finalizado entonces.